Bienvenidos a la clase invertida de Aprendo en Casa Matemática, semana 19, días 3 y 4. En esta semana indagamos sobre situaciones relacionadas a la diversidad. Nuestro propósito es representar los datos mediante gráficos estadísticos para su análisis e interpretación sobre la diversidad de la gastronomía peruana. Además, emplearemos procedimientos para calcular las medidas de tendencia central de datos no agrupados e interpretamos información obtenida y establecemos conclusiones. Con las actividades desarrollaremos la competencia matemática, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Situación 1. Un grupo de estudiantes de segundo de secundaria elaboraron una encuesta la semana pasada y recolectaron datos sobre gastronomía peruana. Los resultados a la pregunta ¿qué tan variada es la gastronomía peruana? Se muestran en la tabla de distribución de frecuencias. Representa mediante un gráfico. Muy bien, la tabla de distribución de frecuencias, como pueden ver, tabla número 1, tiene su título, la variedad de la gastronomía peruana. En la primera columna vemos las opciones de la pregunta. Poco variada, variada, muy variada. La frecuencia absoluta, FI, indica la cantidad de personas que respondieron que es poco variada. Por ejemplo, una persona respondió que es poco variada. 6 personas encuestadas respondieron que nuestra gastronomía es variada y 13 personas respondieron que es muy variada. Además, podemos ver la frecuencia relativa que resulta de dividir frecuencia absoluta entre el total, 1 entre 20, 0,05. Multiplicamos por 100, saldría el porcentaje. El objetivo en esta situación es representar en forma gráfica. ¿Qué tipo de gráfico vamos a utilizar? Vamos a utilizar el gráfico de barras. ¿Por qué razón? Las respuestas son cualitativas, son datos cualitativos. Le preguntan, ¿no? ¿Qué tan variada es la gastronomía peruana? Poco variada, variada, muy variada. Ellos son datos no cuantitativos, son cualitativos. Entonces vamos a utilizar el gráfico de barras. En el eje horizontal vamos a poner las alternativas y en el eje vertical ponemos la frecuencia absoluta. También en el eje vertical se puede poner el porcentaje. En este caso pondremos la frecuencia absoluta. La escala estamos tomando de 2 en 2. Vamos entonces, poco variada. Una persona, variada. 6 personas respondieron y muy variada respondieron 13 personas. Ahora, en el gráfico de barras tiene que estar separados por la misma distancia. Aquí estoy dejando un cuadradito y cada barrita está formado por 2 cuadrados. Todas las barras deben tener el mismo ancho. ¿Okay? El mismo ancho, 2 cuadrados. Y la distancia que los separa debe ser el mismo. Un cuadradito estoy dejando, aquí también debe ser un cuadradito. Muy bien, entonces esta sería la representación gráfica. Continuemos con la situación 1. Los resultados a la pregunta ¿qué tan accesible es para usted los precios de la gastronomía peruana? Se muestran en el gráfico. En el gráfico de barras verticales. Completa la tabla. Muy bien. Como ya dijimos, toda tabla de distribución de frecuencias como la representación gráfica tiene que tener su título. Tabla número 2, gráfico número 2. El título, accesibilidad a los precios de la gastronomía peruana. Lo mismo debe ser
en la gráfica, el mismo título. Muy bien, tenemos aquí la representación gráfica. Tenemos que completar esta tabla. Las alternativas de la pregunta fueron poco accesible, accesible, muy accesible. Veamos en el gráfico. Podemos observar en la primera barra 3. ¿3 qué? Vemos acá frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta indica la cantidad de personas que respondieron que es poco accesible. Entonces diremos, 3 personas respondieron que es poco accesible. 5 personas respondieron que es accesible. Y 12 personas respondieron que es muy accesible. Entonces completemos la tabla. 3 personas dijeron que es accesible, 5 y 12. En total sumamos 3 más 5, 8 más 12. 20 personas en total fueron encuestados. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia relativa? Presten atención. La frecuencia relativa no es otra cosa que el cociente entre la frecuencia absoluta entre el total de datos. Eso significa 3 entre 20, ¿cuánto sería? 0,15. Muy bien. Ahora, ¿cuánto sería acá? ¿Cómo calculamos? 5 entre 20, 0,25. Perfecto. Ahora, la suma de la frecuencia relativa tiene que ser siempre 1. Puede haber un margen de error también, ¿no? Del 5%, pero en este caso sale exacto. Así que ustedes deben completar. Ya, completen. Muy accesible, ¿cuánto es la frecuencia relativa? Ahora veamos cómo se calcula la frecuencia relativa porcentual. Se multiplica a la frecuencia relativa por 100. 0,15 por 100, ¿cuánto es? Recuerden, cuando se multiplica por 100, solo se recorre 2 espacios a la derecha la coma. Entonces sería, esta comita se viene adelante del 5, entonces sería 15%. De la misma forma, ¿no? 0,25 por 100, 25% tendrían. Y la suma tiene que ser 100%. Muy bien, entonces ahí tienen ustedes para completar. Deben completar las partes de la tabla que falta. Continuamos con la situación 1. Los estudiantes preguntaron, ¿qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial? Y los resultados se muestran en la tabla. Complete la tabla. Tabla número 3. Platos típicos peruanos más conocidos a nivel mundial. Las alternativas que se les dio, rocoto relleno, ceviche, juane, pachamanca, lomo saltado. Vamos a empezar con los datos que tenemos. Frecuencia absoluta. 3 personas piensan que el rocoto relleno es el plato más conocido a nivel mundial. Y 10 personas respondieron que es el ceviche. Empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia relativa? Simplemente dividimos la frecuencia absoluta entre el total de datos. 30 entre 10 sale 0,15. Ahora, vamos a calcular la frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa porcentual? Simplemente se multiplica por 100, 0,15 por 100. Cuando multiplicas por 100, como tiene 2 ceros, simplemente mueves a la derecha 2 espacios, ¿no? Resultando 15%. Ahora vamos con 10. 10 entre 20 sería 0,5.
Trabajamos con 2 cifras decimales, entonces aumentamos un cerito, 0,50. Por 100, 50%. Claro, ceviche, 10 personas. En total, 20 personas fueron encuestados, la mitad sería 10. Entonces, la mitad de 100%, 50. Vamos ahora con 0,20. Por 100, 20%. Ya vamos completando. Ahora, 0,20, ¿cómo se obtuvo? Dividiendo, ¿no? La cantidad de personas que no sabemos que respondieron lomo saltado entre 20. Entonces, x entre 20 sale 0,2 o 0,20. Entonces, si se divide, apliquemos el método del cangrejito. 0,20 se obtuvo dividiendo x entre 20. Entonces, para sacar x, simplemente multiplicamos 0,20 por 20, multipliquen, va a salir 4. Ahora 10%. Vamos completando, viene de 0,10. Lo divides entre 100. Y acá sería 2, ¿no? Muy bien, ahora ustedes tienen la tarea de completar toda la fila de Juane. Entonces, vamos completando en su cuaderno. No olvidarse que ahí la suma debe ser 1. Después de completar la tabla, vamos a representar la información mediante el gráfico de barras, pero barras horizontales. En este caso pondremos, en el eje horizontal pondremos la frecuencia absoluta y en el eje vertical pondremos la variable, las opciones de la pregunta. Ahí ya tenemos representado rocoto relleno y ceviche. Representemos uno más utilizando esta tabla. Ya, lomo saltado. 4 personas respondieron que el lomo saltado es el plato típico más conocido a nivel mundial. Interpretemos la información. Para interpretar, pueden poner ahí los porcentajes. Y podemos decir que el 15% de los encuestados respondieron que el rocoto relleno es el plato típico peruano más conocido a nivel mundial. Además, podemos decir ceviche. El 50% de personas afirman que el ceviche es el plato típico peruano más conocido a nivel mundial. Después vamos a determinar las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media aritmética, la mediana y la moda. La media aritmética o promedio para datos cualitativos, como es este caso, porque las respuestas fueron cualitativos, rocoto relleno, ceviche, no son numéricos, no se puede determinar para datos cualitativos la media aritmética. Tampoco la mediana, pero sí podemos determinar la moda. En este caso, la moda es el ceviche. Está de moda el ceviche. 50% de personas afirman que el plato típico peruano más conocido a nivel mundial es el ceviche, como era de esperarse. Situación 2. Libros en casa. Marcela menciona una situación relacionada a la cantidad de libros en casa de un grupo de estudiantes de su institución educativa. Debe completar los datos en la tabla de distribución de frecuencias, solo que no le han dado todos los valores de las frecuencias absolutas. ¿Cómo podría completar los datos en la tabla de frecuencias? Vamos a ayudar a Marcela a completar la tabla de frecuencias. Analicemos cada columna. La primera columna son los libros, la cantidad de libros. Frecuencia absoluta FI es la cantidad de personas. Por ejemplo, 12 personas o 12 estudiantes tienen 12 libros. 15 estudiantes tienen 14 libros. 18 estudiantes tienen 15 libros. Aquí desconocemos estos dos datos. N es la cantidad total de estudiantes, el tamaño de la muestra. La frecuencia relativa ya sabemos que resulta de dividir
frecuencia absoluta entre el total. 15 entre el total. Vamos ahora con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, como su nombre lo indica, acumulada, acumula datos. 33. ¿Qué significa 33? 33 es la frecuencia acumulada de estos tres primeros. 12 más este valor que desconocemos, más 15 es 33. Y aquí veo que aparece 60. Eso significa que es hasta aquí. Se ha acumulado 60 personas. Por lo tanto, ya tengo la respuesta. El tamaño de la muestra es 60 personas. Ahora sí ya podemos completar la tabla. 12 entre 60, la frecuencia relativa a la primera sería 0,20, ¿no? De igual forma, x entre 60, 0,1. X es el dato que desconocemos. Si sale entre 60 0,1, entonces simplemente multiplicamos 60 por 0,1. Sale 6. Así vamos completando. 18 entre 60 sería 0,3. Entonces, esta parte les queda a ustedes para que completen. Ahora, la frecuencia acumulada. La primera, no hay datos para acumular, por lo tanto siempre se repite el primero, la primera frecuencia absoluta, siempre se repite esa. Ahora, la segunda frecuencia acumulada es acumular estos dos primeros, sería 18. Y así vamos completando los datos. La frecuencia acumulada no tiene total. Entonces les quedaría como tarea para ustedes. Completen estos dos que faltan. Ahora vamos a interpretar la información. ¿Qué podemos decir del gráfico? Podemos decir 15 estudiantes tienen 14 libros. 14 libros. 14 libros, 15 estudiantes. Porcentaje. Vamos ahora a los porcentajes. 15 libros. 15 libros, ¿qué porcentaje? No tenemos en la tabla, pero sabemos que el porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. 0,3 por 100, ¿cuánto es? 30%. 30% de los estudiantes tienen 15 libros. Ahora vamos F mayúscula 3. ¿Cuál es F mayúscula 3? F mayúscula 1, frecuencia acumulada 2, frecuencia acumulada 3. Aquí está. 33 estudiantes. ¿Qué pasa? 33 estudiantes. ¿Cuántos libros tienen? Tienen 12 libros, 13 libros y 14 libros. O sea, desde 12 hasta 14 libros. Ahora, en esto completarán ustedes. Solo ¿qué porcentaje de estudiantes tienen 13 libros? ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen 13 libros? Ustedes serán los que completarán. Entonces, en su cuaderno vamos tomando nota para luego presentar. Situación 3. Para acceder a un programa de becas de una universidad del departamento de Moquegua, se solicita un puntaje superior a 15. El gráfico representa los resultados de los postulantes aceptados. Calcula las medidas de tendencia central. Muy bien, ahí tenemos el gráfico. 1. Estudiantes aceptados en el programa de becas. En total son 75 estudiantes. Ahora vamos a determinar las medidas de tendencia central. Media aritmética, la mediana y la moda. Pero recordemos qué es la media aritmética. Se obtiene sumando todos los valores del conjunto de datos. Y esa suma dividimos entre el total de datos. La mediana, ¿qué es? Es el valor central del conjunto de datos ordenados. Y la moda es aquel o aquellos valores que tienen mayor frecuencia.
Aquí podemos ver cuál tiene mayor frecuencia. Vamos a construir la tabla de distribución de frecuencias. Observemos el gráfico. En el eje horizontal están las notas y en el eje vertical están la cantidad de estudiantes. Eso significa la frecuencia absoluta. La primera barrita, nota 16. ¿Cuántos estudiantes ingresan con nota 16? 5. Nota 17, 20. Nota 18, 15. Y nota 20, 10 estudiantes han ingresado con nota 20. Muy bien, ahora vamos a calcular la primera medida de tendencia central. En total son 75 estudiantes que han sido aceptados en el programa de becas. La media aritmética o promedio. ¿Cómo se calcula la media aritmética o promedio? Como son datos cuantitativos, las notas son cuantitativos, entonces la media aritmética sería sumar, ¿no? ¿Cuántas veces 16? 5 veces tendría que sumar. 16 más 16 más 16, 5 veces. Luego 17 más 17, 20 veces. Pero ustedes dirán, en vez de estar sumando 17 más 17, ¿por qué no multiplico los dos? Si son sumandos iguales. Eso es lo que haremos. Multipliquemos. 16 por 5, 80. Y así vamos multiplicando y al último sumamos. Este símbolo significa sumatoria. Sumatoria de XY, o sea, de la nota por la frecuencia, por la cantidad de veces que se repite cada nota. Entonces, las notas de los 75 estudiantes suman 1365. Entonces, ¿cómo calculo el promedio? Ahora está más fácil. Dividimos la sumatoria de los productos del puntaje por la cantidad de veces que se repite, lo divido entre n, quedando así. Ustedes dividan y luego dan la respuesta. ¿Cuánto es la nota promedio con el que fueron aceptados los estudiantes ingresantes? Ahora vamos con la mediana. La mediana se obtiene ordenando los datos de menor a mayor. O sea, el dato menor es 16. ¿Cuántos estudiantes tienen nota 16? 5. Entonces, 16 hay 5, 16, ¿no? Así vamos ordenando. Acá hay 20 17 y así. 75 datos en total. Como es impar, entonces sí existe un dato en el centro, que es la mediana. ¿Y cómo sé en qué lugar está? Lo dividimos entre 2. Redondeando sale 38. Está en el lugar 38. ¿Y dónde cae ese? ¿En qué nota cae? A ver, vamos a ver. Acá tengo 25 notas, tengo hasta aquí, 25 notas. Luego hay 18, 15. Entonces, aquí, ¿cuántos suman? Tenemos ahí 40. Hasta aquí hay 40. Entonces, está en el grupo de 18. La mediana, entonces, está en el grupo de las notas 18. Responde esa parte. Ahora vamos con la moda. La moda se aprecia mejor en el gráfico. Observa, ¿cuál es la moda? La moda significa la nota que más se repite. Observen, ¿cuál es la nota que más se repite? Esa deben completar en esta parte. Ahora, para finalizar, reflexionemos sobre lo desarrollado. Deberás responder estas dos preguntas. ¿Qué otros tipos de gráfico existen? Sugiero indagar, te ayudará a responder la pregunta 2. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos emplearías para representar variables cualitativas? Justifica tu respuesta. Muy bien, hasta aquí es el trabajo para esta semana. Nos comunicamos en el grupo virtual para seguir aprendiendo.